Buenas tardes, amigos y hermanos que nos visitan a través de YouTube y Facebook. Cristo ha resucitado. Cristo es exaltado. La escritura de Juan 20, del 1 al 18, nos habla de la resurrección de Cristo, lo que pasó esa mañana en la tumba. Los primeros cristianos celebraban la resurrección de Cristo el primer día de cada semana. Día del Señor en latín es Dominus. De esa palabra se derivan las palabras, como ustedes saben, domingo, don, doña, etc. Hoy en día los cristianos celebramos la Pascua de Resurrección solamente una vez al año. El drama de la pasión de Cristo concluye con su resurrección. Para entender mejor lo que sucedió, es necesario visualizar, analizar, entender las acciones, reacciones, palabras y los gestos de los personajes. En primer lugar, el asombro al no encontrar el cuerpo del maestro. En segundo lugar, reacciones como correr, mirar de lejos, mirar de cerca, no entender. En tercer lugar, llantos de dolor y miedo. Y finalmente, creer, confiar y tener fe. El lugar de este acontecimiento divino ocurre básicamente en la tumba. Para entender el lugar, para entender lo que estaba pasando en la época del Imperio Romano en estas crucifixiones, debemos explicar lo siguiente. Los cuerpos de los crucificados en el Gólgota permanecían a la intemperie para ser humillados, para evitar que otros intentaran sublevarse. Los cuerpos eran devorados por las aves de rapiña. Es por esto por lo que se le llamaba también al Gólgota campo de la calavera. Los restos, lo que quedaban de los cuerpos, los huesos, pedazos de carne humana, iban a dar a una fosa común. Esto no fue el caso del cuerpo de Jesús. Su cuerpo fue puesto en una tumba recién construida. Si observamos con cuidado, verán ustedes que ustedes y yo, la cámara y yo, estamos dentro de una tumba. Desde dentro de esta tumba abierta, podemos ver el Monte Calvario. La tumba es un lugar físico y también es un lugar teológico de búsqueda, de encuentros, de puntos de partida, de puntos de llegada. ¿Qué quiero decir con esto? A cada persona la fe viviente le llega de una manera diferente. Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Regresando al pasaje para hoy, vemos cómo es que Pedro, el discípulo amado, y María Magdalena vivieron sus propios procesos de fe. María Magdalena va al sepulcro el primer día de la semana, muy temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Juan, el evangelista, nos dice lo siguiente. Nos dice que ella no llevaba nada consigo para atender el cuerpo de Jesús. Esto tiene sentido porque inmediatamente que el cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba, José de Arimatea y Nicodemo habían untado el cuerpo con 100 libras de mirra y aloes y lo habían envuelto en lienzos con especies aromáticas. Juan 19, 39 al 40.
Pero si María Magdalena no va al sepulcro para cuidar el cuerpo, ¿para qué va? ¿Qué está buscando? ¿Será que ella creía sin saber? ¿Será que ella creía sin totalmente entender? María Magdalena descubre que la inmensa piedra ha sido removida y que el cuerpo del Señor no está allí. Entonces, llena de espanto, llena de preocupación, va corriendo donde Pedro y el discípulo amado con pena y con dolor. Después que les dice lo que ha visto, ellos corren al sepulcro. Verso 26. Ella lo sigue. El discípulo amado llega primero, se inclina para ver dentro de la tumba y ve los lienzos, pero no entra, se retrocede. Luego llega Pedro y entra, ve los lienzos y el sudario que había sido enrollado y puesto aparte. Pedro vio la tumba vacía, se acordó de las escrituras, pero todavía no creyó. En esta tumba, la manifestación de Dios estaba presente para él y todavía no podía creer. Eso nos pasa también a nosotros. Vemos las manifestaciones, las bendiciones, la presencia de Dios en nuestras vidas y todavía no creemos. Después de Pedro entró el discípulo amado y al ver los lienzos y el sudario se acordó de las escrituras y creyó. ¿Quién era el discípulo amado? Era Lázaro. Recordaremos que poco después de que Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, los principales de los sacerdotes acordaron matarlo, por lo que debido a su resurrección muchos judíos habían creído y seguían a Jesús. Esta es la última vez que Lázaro es mencionado por su nombre en los evangelios. Lázaro, el discípulo amado, estaba dudoso y asustado de entrar al sepulcro porque había tenido una experiencia traumática en una tumba. Él se despertó dentro de una tumba envuelto en vendas y oliendo a aloe y a mirra. Una vez que entra en la tumba y ve lo que ya se ha descrito en las Escrituras, le fue fácil creer que Jesús había resucitado, porque Jesús lo había resucitado precisamente a él. Después que los dos discípulos se retiran de la tumba, María se queda fuera de la tumba llorando. Luego es movida para mirar dentro de la tumba. ¿Qué busca? De repente dos ángeles se aparecen y le preguntan: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5. ¿Por qué lloras? Verso 20-13 del Evangelio de Juan. Estas son dos preguntas teológicas que implican que Cristo ha resucitado. Nosotros también no debemos llorar, no debemos estar tristes o desesperanzados, porque Cristo ha resucitado, porque Cristo ya triunfó, porque Cristo ganó la batalla. Debemos seguir adelante marchando en victoria. Debemos confiar que lo que Dios nos dice. Dios nos dice que no busquemos a Jesús donde no lo vamos a encontrar, que no busquemos a Jesús en pinturas, en estatuillas o en imágenes. Nos pide que busquemos al Jesús vivo, que tiene poder para sanarnos y transformarnos. Continuando con la escritura, un poco después de que los ángeles hablan con María, María siente una presencia detrás de ella
y escucha la voz de Jesús llamándola por su nombre. Es cuando Jesús le habla, cuando la llama por su nombre, que María cree y tiene fe. Por lo tanto, como dices Pablo, la fe es por el oír. Romanos 10, verso 17. En ese momento Jesús le dice a María que no lo toque porque todavía no ha subido a su Padre. Pregunta, ¿por qué Jesús le dice esto? Quizás porque ya no tiene un cuerpo terrenal, o quizás le está diciendo que sus seguidores podrán tener contacto con Él espiritualmente por medio del Espíritu Santo que Él habría de enviar después de ascender y ser glorificado. María Magdalena fue la primera persona enviada por Jesús después de su resurrección. Ella fue la primera apóstol. La palabra en griego apóstol significa enviado, enviada. Jesús envía a María para dar las buenas nuevas de su resurrección. María también habrá de anunciar que debido a la resurrección de Jesús, ahora somos hermanos, hermanas de Jesús, hijos e hijas del mismo Padre. Verso 17. La cruz, la muerte y la tumba no son el final, es el comienzo. La cruz es el inicio de una vida plena, no solamente en el más allá, sino aquí y ahora. A través de la cruz, Dios nos sorprende con su amor y nos invita a aceptar su amor incondicional. María Magdalena nos invita a tener esperanza de vida nueva. María nos invita a ver para anunciar a otros que Cristo ha resucitado. ¿Estás listo? ¿Estás lista para creer, para ver, para creer y testificar que Cristo está vivo? Que el Espíritu Santo nos lleve, nos mueva, nos guíe en nuestros procesos de fe. Hermanos y hermanas, que el Señor nos mueva a ver con ojos de amor, con ojos del Espíritu, que el Señor nos mueva a creer y después de creer que el Señor nos envíe a testificar de su amor y a proclamar su evangelio. Amén.